Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy les estamos trayendo un mensaje el cual creemos que es importante para nuestras vidas. Todo en la palabra de Dios es importante, todo nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero hay que prestar atención realmente a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Hoy traemos algo sobre los atributos de Dios que tienen que ver con nuestra vida. Y estos atributos de Dios definen al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia, que la Biblia lo presenta como el Dios vivo y verdadero. El único Dios vivo y verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra de Dios. Cualquier otro Dios que puedas tener presente a través de que sean de religiones, de tradiciones, etcétera, etcétera, podrá haber detrás de eso muy buena intención de los hombres o no, no sé. No soy quien para juzgar eso, las intenciones del corazón de los hombres, pero sí, aunque haya muy buena intención detrás del corazón de un hombre o varios hombres, no están delante del Dios verdadero, no están adorando al Dios verdadero, están adorando a un ídolo y detrás de ese ídolo se manifiesta la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante conocer lo que dice la palabra de Dios para que nuestra vida sea renovada y sea transformada en la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay un salmo que dice, en tu luz veremos la luz. Es decir, nosotros no vamos a traer realmente el conocimiento y la revelación del Dios vivo y verdadero, sino es a través de la palabra de Dios. De la palabra que el mismo Dios, para que el hombre conozca quién es Él. Solamente así podremos conocer quién es el Dios vivo y verdadero. Ahora, hoy traigo 3 atributos de Dios, que asimismo es como he titulado este mensaje, verdad, santidad y amor. Dios tiene muchos atributos, tiene muchos. Nosotros podemos tomar los atributos de Dios y separarlos, decirlo así, entre comillas, separarlos de manera didáctica para estudiarlos cada uno por separado, para tratar de tener una mayor comprensión sobre cada atributo de Él. Que es, dije entre comillas separarlo porque es muy difícil cuando estés hablando de un atributo de Dios no mencionar otro o mencionar varios otros de sus atributos. Es casi imposible no poder hacerlo. Porque forman parte de un mismo Dios. Es como que tú tomes un órgano del cuerpo humano o un sistema de órganos para estudiarlo y después vas a profundizar en ese sistema de órganos o en ese órgano y vas a empezar a estudiar sus partes, vas a estudiar sus tejidos, etcétera, etcétera, para estudiar su funcionabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminas de hacer ese estudio, te vas a dar cuenta que al mencionar ese órgano o ese sistema de órganos, has mencionado otros sistemas de órganos que pertenecen al organismo humano u otros órganos que pertenecen al organismo humano, porque es imposible no hablar de un órgano sin referencia con otro órgano. Y aún así, cuando hayas terminado, te vas a dar cuenta que no puedes realmente sacar ese órgano del cuerpo humano porque estarías destruyendo ese cuerpo. Ese órgano es vital para la funcionabilidad de ese cuerpo. Forma parte de un cuerpo. Que tú lo separes didácticamente para estudiarlo no significa que puedas realmente sacarlo de él. Entonces llegamos a la conclusión de que los atributos de Dios son indisolubles. ¿Por qué? Porque tú no puedes desmembrar a Dios como no puedes desmembrar a un hombre. Dejaría de ser el mismo. De hecho, Dios no se dejaría de desmembrar. Entonces, quizás el hombre en ese conocimiento que Dios le ha dado tenga la facultad de poder hacer esto para profundizar en el conocimiento. Pero, ¿a dónde nos lleva ese conocimiento? Que es lo más importante. No es el conocimiento que puedas adquirir, sino es a dónde te lleva ese conocimiento. Si nosotros vamos, para empezar, tengo varios pasajes
pudiera tener muchos más, pero quise ser selectivo con algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 24. Porque empezamos mencionando estos tres atributos. Verdad. La verdad es importantísimo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y nuestro Dios es un Dios verdadero. Por lo tanto, si nosotros vamos a andar, tenemos que andar conforme a la verdad. Hablamos de la verdad, de la santidad y del amor. Estos tres prácticamente son indisolubles. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 22 al 24. Dice a partir del 22, has tenido de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate, en este pequeño pasaje, cómo ella se pone de manifiesto estos tres atributos que vienen de parte de Dios. Ahora, Dios le dice a su pueblo, sé santo porque yo soy santo. Como Él es santo, Él demanda de nosotros y espera que nosotros nos comportemos a la altura que nos está enseñando y que nos está demandando que nosotros nos comportemos. Si nosotros vamos a estar en comunión con el Dios vivo y verdadero, debemos andar conforme a la verdad, no conforme a mi mente, no conforme a mi pensamiento, no conforme a como yo lo recibo de la palabra de Dios. Yo lo puedo recibir de una manera, pero la palabra de Dios me lo establece de esa manera y yo tengo que humillarme y reconocer que la palabra de Dios es verdadera y entonces alinearme a la palabra de Dios. Porque muchas veces este pensamiento de que yo lo recibo de esta manera es una manera de acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia para yo seguir actuando conforme al hombre que yo era antes de conocer a Jesucristo, al hombre que yo era antes de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, he escuchado a muchas personas que dicen, yo lo recibo así, o nosotros lo recibimos así, y por lo tanto nosotros lo aplicamos así. Tú lo puedes recibir de la manera que tú quieras, pero si tú lees la palabra de Dios y estás diciendo que es a la manera de Dios, tú tienes que estar consciente de que la manera que estás estableciendo está errada y no machea, no camina conforme a la palabra de Dios. No es compatible. Y una vez que la palabra de Dios se acomoda, se tergiversa, se tuerce con algún objetivo, aunque haya detrás de eso un objetivo muy noble, muy bueno, ya no es en sí la enseñanza que Dios está dando. Más bien es una tergiversación de la palabra de Dios. He visto doctrinas enteras que se basan en uno o en dos versículos de la Biblia. Y después como le van sumando versículos para tratar de darle un apoyo y establecerla como una verdad. Cuando eso es realmente antibíblico. La palabra de Dios es una sola, de Génesis a Apocalipsis. Y se complementa desde Génesis a Apocalipsis. Se complementa. Y está hecha para eso, para estudiarla, no para tomar diferentes pasajes y rivalizarlas entre sí. No está hecho para eso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso de que nosotros lo recibimos así y también con aquello de que hay que ser fiel a esta casa, hay que ser fiel a esta iglesia. Mira, tristemente hoy en día vemos iglesias que fueron pioneras y que fueron grandes iglesias en siglos pasados. Iglesias con un alto nivel de evangelización y de discipulado, que fueron realmente puestas como ejemplo de muchos para seguir, y muchos afiliaron a esas iglesias, pero hoy en día han caído en grandes apostasías y en grandes herejías, y se han apartado de la doctrina sana y la doctrina verdadera, la palabra de Dios. Entonces, imagínate que te digan, tú tienes que ser fiel a esta casa, tienes que ser fiel a esta iglesia. ¿A qué le vas a ser fiel? Tú no puedes ser fiel en una cosa instituida por el hombre. Y no te estoy diciendo de que no tengas que vivir en armonía y en comunión con los hermanos y amar a los hermanos. Porque la palabra de Dios te llama a amar al prójimo como a ti mismo, incluso a tus enemigos. Pero tienes que tener el discernimiento de saber y el conocimiento y discernimiento, saber que a quien
tú realmente le tienes que ser fiel con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón es a Jesucristo, a tu Señor y Salvador Jesucristo. Porque una institución, una congregación puede ser penetrada por las tinieblas y puede caer en la peor apostasía y en las peores herejías del mundo. De hecho, ya hemos visto que eso ha sucedido. Por lo tanto, a quien tú tienes que ser fiel es a Jesucristo. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando ya comenzaba una disensión entre los hermanos, era como que ellos mismos se estaban recomendando como superiores a otros, porque venían discípulos de Apolo, o que si eran de Cefas, o que si eran de Pablo. Y Pablo dice, ¿en nombre de quién se bautizaron? ¿Y quién fue que los salvó? Cefas, Pedro no lo salvó, Apolo tampoco lo salvó, yo tampoco lo salvo. Aquí todos somos discípulos de Jesucristo. A Él nos debemos y a Él es al que tenemos que ser fiel. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra mirada en otra cosa, pues desgraciadamente hay que reconocerlo así, comienza un espíritu y una atmósfera sectarista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Todos esos grupos cerrados, todos esos grupos que nosotros somos los que tenemos la verdad, que nosotros sí, que nosotros somos los únicos, nosotros somos los escogidos, están operando bajo una atmósfera sectarista. Hay que reconocerlo. Que nosotros somos los que vamos a guardar la verdad y nadie más con nosotros, si no somos nosotros, están operando bajo una atmósfera de sectarismo. Y eso no viene de parte de Dios. Una cosa que tú quieras defender la verdad, una cosa que te pares firme, y otra cosa es que tú digas que tú tienes la verdad o que tu grupo tiene la verdad y que ustedes son la última Coca-Cola del desierto. Nadie tiene la verdad absoluta en el reino de los cielos. En ninguna iglesia es perfecta. Ahora, es muy diferente estar en una iglesia que sabemos todo, que por muy buena manera que queramos aplicar la palabra de Dios y queramos caminar delante de Dios de la manera más correcta y que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, en guardar la palabra de Dios, sus mandamientos, y que estemos ahí cuidando la palabra de Dios y la doctrina y la enseñanza que Jesucristo nos dio, es muy diferente a decir que tenemos la verdad, como si tuviésemos la iglesia la verdad absoluta. No, eso no es así. Todos somos imperfectos. El único ser perfecto es Dios. Y tratamos de caminar conforme a su voluntad. Pero necesitamos Él todos los días. Y estamos en un proceso de crecimiento espiritual hasta el día en que nos toque partir de este mundo a su presencia o que venga ya el Señor Jesucristo y saque a su iglesia de este mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pero mira aquí cómo el apóstol Pablo da esta exhortación: absteneos de toda especie de mal, es decir, de toda especie de mal, de toda especie de pecado, de todo mal. Todo lo que tú consideres como mal, tienes que separarte de eso. Pero aún así, tienes que profundizar en la palabra de Dios. Porque tú puedes decir, yo estoy bien en este punto. Yo siempre he puesto, y le he puesto a muchas personas el ejemplo, cuando yo me convertí, yo andaba en una relación desordenada, pero yo no le era infiel a esa persona. Yo pensaba que yo estaba bien. Yo estaba bien. Pero cuando me siento a hablar con uno de los pastores de aquella iglesia que me dice, me habla de fornicación, justo se tocó el tema del adulterio, fornicación, y a mí aquella palabra como que me rebotó en la mente. Yo nunca en mi vida la había escuchado, sinceramente. Había escuchado adulterio, pero fornicación, jamás. Y le pregunté, ¿y eso de cosa es? Porque eso es lo mismo que el adulterio, ¿es un sinónimo? Me dijo, no, no es un sinónimo. Adulterio es cuando tú le eres infiel a la persona con la cual tú estás. Estés casado o estés en una relación ilícita como la fornicación. ¿Tú sabes qué es fornicación? Fornicación es estar en una relación ilícita, que no estás casado, pero estás juntado con una persona. Eso se ve mucho en la sociedad moderna desde el siglo pasado, con todo este sexo libre que se instauró como algo normal, que es bueno, y que los que no están en ese ambiente, en esa atmósfera de sexo libre, pues son gente anticuada, son gente
con una mentalidad de siglos pasados, que no se han renovado su mente, etcétera, etcétera. Y ese pensamiento, pues entonces se introduce de pensamiento de sexo libre y la gente empieza a ver entonces lo que es la fornicación, que en tiempos pasados, a la luz de la palabra de Dios, se veía como algo incorrecto, como algo que no estaba bien delante de Dios, pero empiezan a ver como algo, no, es normal, no es tan malo, y tienes que tener cuidado con eso. Cuando alguien está diciendo no es tan malo una cosa, sinceramente y realmente te está diciendo que no es malo, acepta lo que es bueno, eso es lo que te está diciendo. Tienes que aprender a traducir esas frases que lo que tratan es de permeabilizar realmente tu pensamiento y tu corazón, de penetrar y de introducir allí el veneno, y de introducir allí la cizaña, la corrupción que va a dañar tu mente y tu corazón. Entonces, sí es malo. Sí es mala la fornicación, es una relación ilícita delante de Dios. Realmente el matrimonio debe ser reconocido delante de Dios y todo el mundo debe saber de que tú estás en una relación formal. Eso es realmente para bienestar de la pareja que está formada, porque muchas cosas se derivan de eso. Viene bendición sobre el matrimonio porque muchas cosas se derivan de realmente estar formalizado. Hay una responsabilidad de la persona que está como cabeza de esa relación. Hay una responsabilidad, pero también de la persona que está como ayuda idónea a esa relación. Y esta forma que estoy hablando de matrimonio no la establezco yo, ni la quiero imponer, sencillamente la establece y le enseña la palabra de Dios. Que tú la aceptes o no, eso es tu problema. Pero la palabra de Dios nos enseña así. Por lo tanto, tenemos que abstenernos de toda especie de mal, de toda especie. Puedes pensar de que tú estás bien, pero a la luz de la palabra de Dios es que tú realmente vas a saber cuáles son tus pasos, si están bien o están mal delante de Dios. Pues es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios. Escucha este punto. Es necesario saber lo que nos enseña la palabra de Dios. Es necesario vivir en comunión con los hermanos y amar a los hermanos. Porque si tú no amas a tu prójimo, a quien tú ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien tú no ves? Por lo tanto, es necesario realmente amar al prójimo. Y el prójimo, a veces queremos amar al hermano que vemos 1 hora a la semana o 2 horas a la semana, lo vemos en la iglesia. Y quizás tengamos la oportunidad de hablar 5 o 10 minutos con él y queremos ser lo más comprensiblemente posible con esa persona. Pero con nuestra pareja, que es tan cristiana como tú o tan cristiano como tú, no queremos ni siquiera hablar. Me tiene harto, me tiene harta. No lo soporto más, no la soporto más. Y se te olvidó que ese es tu prójimo también. Ya sea tu esposa o si estás casada, mujer de Dios, ya sea tu esposo. Ese es tu prójimo y lo tienes que amar como a ti mismo. Y si quieres empezar a ser comprensivo con una persona, pues tienes que empezar a ser comprensivo con esa persona. Y si quieres empezar a escuchar a una persona, darle un espacio para que hables y poder conciliar tu manera de pensar con su manera de pensar, porque 2 seres humanos tienen maneras de pensar diferentes. Y muchas veces no es imponer mi manera sobre la tuya, sino es conciliar, llegar a un concilio, poder hacer las cosas juntos. Y para eso tiene que haber una comunicación, más que una imposición. Vengo de una cultura, pero que no solamente mi cultura latina, porque muchas veces se dice la cultura latina de nuestros países latinos es machista, ¿no? El machismo está en el mundo entero. El machismo está en el mundo entero y es completamente venenoso y es antibíblico. En la Biblia no hay seres machistas. El ser, el patrón que escoge Dios como cabeza de familia no es machista. Es el hombre que cubre la familia. Es el hombre que protege a la familia. Es el hombre que provee a la familia, ya sea materialmente,
emocionalmente, espiritualmente, pero no es el machista. El machista que nos enseña las culturas del mundo, las diferentes culturas del mundo. Está regado por el mundo entero. A veces le echamos la culpa a esta cultura, a la otra cultura, pero si tú estudias intrínsecamente todas las culturas y todos los abusos que pasan a través de los siglos en la cultura, el machismo está intrínseco y es carnal y es diabólico. Por lo tanto, un hijo de Dios, de una de las cosas que tiene que despojarse es el machismo. Eso es un mal. Y aquí nos está diciendo que nos debemos abstener del mal. No puedes estar tratando a la mujer como un ser inferior a ti, porque realmente es tu prójimo. Si estás casado con una cristiana, es tu prójimo y tienes que amarla y tienes que vivir en armonía con ella. Más si es tu esposa. Y si es tu esposo igual, tienes que respetarlo, tienes que honrarlo. No le puedes estar faltando el respeto, ni no puedes estar hablándole como a un cualquiera que cuando tú le hables, él vea delante de sí, en vez de su esposa, lo que veas es a otro hombre o apeándole o a un ser endemoniado que no se sabe qué es lo que tiene delante de él. No puede ser así. Tienes que vivir en una manera casta y respetuosa, como dice la Biblia, las mujeres de Dios, y tienen que aprender, y esto es importantísimo, que el hombre que tienes en la casa no es esa imagen que la sociedad moderna está proyectando a través de los medios de difusión masiva, radio, televisión, cine, con todos esos programas cómicos que aparentemente son muy buenos para divertirse y que ridiculizan realmente la figura masculina y la figura paternal. Lo ponen como menos que un cero a la izquierda, ridiculizándolo, y esa idea se la están metiendo en la mente de una manera muy divertida, porque el diablo es graciosísimo, y entonces cuando viene un momento de conflicto en la familia, pues tú lo que vas a proyectar es lo que tienes en tu mente, que la recibiste de una manera muy divertida, te reíste mucho, estaba muy cómico el programa, pero eso mismo, de esa misma manera te vas a comportar en contra de tu marido, lo vas a hacer casto, no vas a ser respetuosa y lo vas a tratar con menos que un cero a la izquierda. Y eso también es un espíritu diabólico, eso es una actitud completamente diabólica, eso no está en la palabra de Dios, por lo tanto, tienen las mujeres que de Dios que despojarse de toda esa malicia también. Cuando le vayas a hablar a tu esposo, tienes que hablarle de una actitud de respeto. Si tú en ese momento se te voló la cabeza, cólera se te subió y no estás a la altura de hablarle con respeto a tu esposo, pues retírate, ponte en oración, que se te bajen los humos y después cuando regrese, aunque tú tengas la razón, no te estoy quitando la razón, pero hablas desde un punto de respeto. No lo enfrente, porque si lo enfrentas lo único que vas a provocar es un mal mayor. No vas a provocar otra cosa. Igual que el hombre, no puede estar tratando ni humillando a la mujer y tratar de esperar de recibir de ella una atención afable y con amor. Tu amor, tu esposa no es una perra para que la estés humillando cada 5 minutos, le estés gritando, ni la estés tratando de estúpida, ni de tonta, ni de incompetente. Si tú tratas así a tu esposa, pues yo no sé qué clase de amor de Dios hay en tu corazón. Lo más probable es que en tu corazón no haya nada. Y si hay algo, lo único que hay es conocimiento de la palabra de Dios. Y ya dije que el conocimiento es muy importante. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios, por eso son los mensajes de Dios que nos alimentan y nos guían a toda verdad. El conocimiento es muy importante, pero el hecho de tener conocimiento de la palabra de Dios no te dice que tú estés actuando conforme al conocimiento que tú tienes. Otro de los versículos que traigo, el pasaje es en Efesios 4, versículo del 31 a 32, donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo que nos pone es el de Jesucristo, un ejemplo grandísimo. Yo veo a nuestro Señor Jesucristo, maravilloso Señor Jesús, nuestro Señor,
que no solamente se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, entre humanos de una naturaleza caída, pecaminosa, cuánto nos tuvo que soportar y cuánto aún nos soporta por amor a nosotros. Y ese Señor Jesús vivía rodeado de sus discípulos, que constantemente tenía que estar haciendo gala de su paciencia para guiarlos, para enseñarles y para tolerarles. Pero vemos en las Escrituras que no solamente se rodeaba de sus discípulos, sino que iba y buscaba a otros y se sentaba a comer con publicanos y con rameras. Es decir, que tenía unos que no eran fáciles, pero él buscaba a otros peores. Y no era porque era masoquista, era por amor, porque estaba tratando, ese es su ministerio, de salvar al hombre. Y cuando se trata de salvación, Dios no discrimina, no hay discriminación, no hay acepción de persona, es salvar a la raza humana. No importa si eres negro, no importa si eres blanco, no importa si eres indio, no importa si eres chino, si hablas español, si hablas inglés, si hablas ruso, lo que hables, no importa cómo luzcas, si eres alto, si eres chiquito, si eres gordo, si eres flaco, no importa cómo seas físicamente. Lo que a Dios le importa es que eres un alma viviente y que Él viene a salvarte. Porque estás en camino de muerte. Yo quiero que entiendan esto. Esto es bien importante. No es que el ser humano se va a perder si escucha el mensaje de salvación y no lo acepta. No, no es así. Si esa es la idea que tienes en tu mente, pues yo quiero que tú sepas que es una idea completamente errada. No es de que si no crees en Dios, aunque creas en Dios a tu manera, y escuchas el mensaje de salvación que está muy bonito, está muy bueno, pero yo también creo en Dios a mi manera, y ya no es así. Mira, si no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te arrepientes de tus pecados y realmente te entregas a Él y te dejas guiar por Él y por la palabra de Dios, pues estás en camino de muerte. No estás en otro camino. Cuando el hombre pecó en el jardín de Edén, murió, y ciertamente murió. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Y el ser humano no tiene remedio para eso. No lo tiene. Alargar los días sobre la tierra no es la solución. La solución la trajo Jesús, el único que te puede dar vida eterna, que te puede reinsertar a la vida cuando tenemos como conocimiento de que Él es la vida. El único que te puede volver a reinsertar a Él es Él mismo. Escucha esto. Por eso dice que nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y Él es la vid verdadera, Él es el tronco verdadero. Y que apartados de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada podemos hacer. Y la humanidad está fuera de Él. Ahora, pero cuando le recibes como Señor y Salvador, entonces eres injertado en el tronco natural que es Jesús. Y recibes la vida eterna. Es muy importante. Pero no la recibes a tu manera. La recibes a través de la enseñanza y de la instrucción de la palabra de Dios. No es a tu manera. No es a la manera de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu abuelito, ni de tu abuela, ni de toda tu generación pasada. Ni por la tradición del mundo. Ni que una iglesia puso una tradición. No. Es a través de la revelación de la palabra de Dios. De la fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y esa fe produce en nosotros entonces una convicción de que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios. Ese fue el medio que dio Jesucristo, que dio Dios. Y Dios no va a cambiar. El hombre puede cambiar, pero Dios no. Otro pasaje que traigo está en Santiago 1, 17, 18.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí estamos viendo toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto. El don más perfecto y la dádiva mejor que ha recibido la humanidad es la gracia de Dios a través del sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual redimió y expió nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es el mayor regalo no merecido que no podemos pagar que Dios ha dado al hombre. Ahora, todo lo hace a través de la palabra de verdad. De hecho, Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios encarnada. No estamos hablando de cualquier cosa. La palabra de Dios lo describe así como la palabra de Dios hecha carne. El verbo de Dios hecho carne. Que vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Que vino como unigénito, pero cuando ascendió a los cielos, ascendió como el primogénito entre muchos hermanos. Porque para eso vino. Él no vino para tomar gloria, ni para gloriarse, ni para engrandecerse. Él vino para cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos. Para traer salvación, para traer redención y para traer vida eterna. Tenemos que ser agradecidos. Si hay un ser con el que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que honrar, que tenemos que amar y que debemos vivir humillados toda nuestra vida en un agradecimiento profundo y eterno, es con Jesucristo. No hay otro, solo con Jesucristo. Y Él nos hizo renacer por su voluntad a través de su palabra viva, para que seamos primicias en un reino celestial y eterno. Tenemos que entender eso. Y en Él no hay, como dice la palabra, no hay mudanza ni sombra de variación. Por favor, yo lo estaba diciendo antes, todas esas iglesias que han sido permeadas por la maldad, por las tinieblas, y que están torciendo, están acomodando y tergiversando la palabra de Dios para obtener ganancias. Y cuando hablo de ganancias, no solamente son ganancias materiales, ganancias monetarias. A veces mucho más es el control sobre el pueblo, es el dominio sobre el pueblo. La ganancia que están buscando es el engrandecerse a ellos mismos. Eso es la ganancia de muchos hombres. Pero el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, sabe que él no tiene que engrandecerse a sí mismo. Que si hay un ser el cual debe ser engrandecido, debe ser alabado, debe ser adorado y honrado, es Jesucristo. Nadie más. Ahora, es importante que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas. Muy importante. Vamos a leer este versículo. Mateo 6, 22 y 23. Enseñanza de Jesús. Yo quiero que tú entiendas que esto es enseñanza de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas
no serán las mismas tinieblas. Escucha. No engañas a nadie con asistir a una iglesia todos los domingos. No engañas a nadie con tener conocimiento de la palabra de Dios, tomar muchos cursos o inclusive estudiar para algún ministerio, estudiar en escuelas bíblicas, etcétera, etcétera. No engañas a nadie, ni siquiera, mucho menos engañas a Dios. Realmente al único que te estás engañando es a ti mismo, a nadie más. Aquí la víctima del gran engaño no es otra persona que tú mismo. Es la realidad. Porque la palabra de Dios aquí te lo está diciendo. Si tu ojo es maligno, es decir, ¿dónde pones tus ojos? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿A quién o a qué afilias tus pensamientos? He conocido el testimonio, tengo estos testimonios de personas que son prósperas en el Evangelio. Prósperas. Pero su meta no es enriquecerse desmedidamente ellos mismos. Y no te quiero decir que no tengan riquezas o comodidades materiales. Pero he recibido testimonio de estas personas que ellos viven para el Evangelio. Ellos viven aportando grandes sumas de dinero al Evangelio, a instituciones que necesitan de niños desamparados, huérfanos, por el mundo entero, evangelismo, etcétera, etcétera. Ellos viven mirando la oportunidad en cada negocio de sembrar grandes cantidades de recursos en el reino de los cielos. Dije recursos. Los recursos pueden ser monetarios o pueden ser materiales. Ellos viven para eso. Su meta realmente es Jesucristo. Su meta realmente es el reino de los cielos. Ahora, conozco otra clase de gente en el reino de los cielos que están con el mismo pensamiento del mundo. Ellos te pueden decir, ¿qué de malo hay tener riquezas? ¿Qué de malo hay acumular bienes materiales? ¿Qué de malo hay? Bueno, lo malo es el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Simplemente hacerte millonario? ¿Engrandecerte entre los hombres porque tienes dinero, tienes propiedades materiales? Realmente es un objetivo vano. Nada trajimos a este mundo y nada de él nos vamos a llevar. Job lo dijo, el hombre más rico del mundo en su época. Y en un día lo perdió todo. Perdió riqueza, perdió propiedades materiales, e incluso perdió la vida de sus hijos. Y cuando la esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muérete, porque había perdido incluso su salud, porque había sido tocado con una plaga de sarna que lo cubría desde los pies hasta la cabeza. Él le dijo, como una loca, en otras palabras, como una loca has hablado, una demente, una persona sin cordura. Y añadió, desnudo salí del vientre de mi madre, y del nudo a polvo volveré, allá volveré. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ese era un hombre que tenía los pies bien puestos en la tierra, que sabía bien claro quién era a Dios a quien servía, y que la acumulación de riqueza y de propiedades materiales, ganancias, riqueza, eso es vano. Lo puedes tener, lo puedes perder. Ahora, no pierdas a tu Dios, y mucho menos por las riquezas. No lo pierdas, porque desnudo vinimos a este mundo y nada trajimos a él. Y cuando nos toque partir, materialmente, monetariamente, nada nos vamos a llevar de él. Esa es una gran realidad. Y hay personas que viven para enriquecerse y que piensan que dando una ofrendita o una ofrenda o en un momento en una iglesia o allá, ya con eso
son buenos y se limpiaron el pecho. Gran error. En esa misma condición, la Biblia narra a un joven que se consideraba bueno, que había cumplido según él todos los mandamientos de su juventud y que lo que su vida realmente estaba en una vanidad de alcanzar riquezas, alcanzar lo que Jesucristo prometía, venía y daba y ofrecía. Para él era como una ganancia más de la riqueza material que tenía, de la riqueza. Era como un reto más que tenía que vencer. Pero no era realmente recibirlo como su Señor y como su Salvador, sino era algo más que le iba a añadir a su bolsa. Tristemente hay muchas personas que están así, que piensan que es como algo más que añado a mi bolsa, como si fuesen a ser eternos en la tierra. No somos eternos y vamos a partir algún día. Lo más importante es vivir conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está dada para que ningún hombre se engrandezca, ni para que la coja para que se enriquezca. He visto muchos cursos por ahí. Te voy a enseñar cómo hacerte rico, cómo obtener riquezas, porque la palabra de Dios tiene la clave. Eso es una herejía. La palabra de Dios no está diseñada para que te hagas rico. La palabra de Dios está diseñada para que conozcas a Dios vivo y verdadero y para que tengas una comunión con Él. Para que aprendas a vivir con el Dios vivo y verdadero, ya sea que te dé riqueza o que no te la dé. Para eso está diseñada. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escucha qué importante este pasaje. Puesto los ojos en Jesús. Nada más que desvías tus ojos de Jesús a otra parte y ya tus ojos no están puestos en Jesús. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Cuál es tu meta? ¿A qué te estás afiliando? No puedes, mira, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Eso es una enseñanza de Jesús. Por lo tanto, en tu mente tú no puedes conciliar tu mente con la doctrina cristiana y con una filosofía del mundo. O tú eres dirigido por una filosofía del mundo, por un pensamiento del mundo, o eres dirigido por las enseñanzas de la palabra de Dios. Por una de dos. Pero no hay tal cosa como una comunión de la luz con las tinieblas. Y la única luz que hay en el mundo es la luz de la palabra de Dios. Eso lo he escuchado de otros hombres de Dios muchas veces y estoy de acuerdo con esa palabra. En el mundo no hay luz, y si hay luz, es la luz de Jesucristo, el cual enseñó. Él dijo, afirmó y enseñó él mismo: yo soy la luz del mundo. ¿Ok? El que en él permanece, por lo tanto, no andará en tinieblas. El que en él permanece. Pero tú no puedes permanecer en Jesús. Tú no puedes estar en Jesús si tú no tienes puestos los ojos en Jesús. Si tu meta no es Jesús. Eso es una gran mentira. Y como ya te dije antes, yo no puedo mentirle a nadie. Yo te puedo aparentar algo a ti. Pero realmente cuando te pretendo aparentar algo a ti, cuando te estoy realmente mintiendo a ti o al mundo entero, la víctima más grande de esa mentira sería yo mismo. También pasaría con cualquier otra persona que hiciera lo mismo. La víctima más grande de la mentira va a ser la misma persona que está emitiendo esa mentira. Por lo tanto, es importante abrazar, acoger y valorizar la palabra de Dios. Es muy importante.
hacerlo en nuestra vida. Dejar que esta palabra renueve y transforme nuestra vida. Eso es lo más importante. Para eso ha sido dada y diseñada, para que ella transforme y renueve nuestra vida. El testimonio de una vida cambiada y renovada por la palabra de Dios es lo que testifica que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso de que en mi pasado yo tuve 20 mujeres antes de ser cristiano y casarme con una hermana, entonces a tener un matrimonio en Cristo. Pero en el mínimo momento, circunstancias, que hay un punto crítico y tú me ves hablando, no, pero yo en el pasado yo tuve 40 mujeres, yo antes de ser cristiano, yo era el bárbaro. Esa persona no está arrepentido. No se arrepintió de ser un fornicario y un adúltero en su vida pasada. Si todavía lo enarbola como una bandera, como que fue el tipo grande y que sigue siendo el duro, y no está arrepentido. O viceversa. Una mujer que ha dicho, yo me acosté con 40 hombres antes de ser cristiana, y cuando tiene un pequeño percance con el marido, dice, tú no eres el primero que yo he tenido en mi vida, si yo he tenido 40 antes que tú. Esa mujer no está arrepentida. Eso no es arrepentimiento. Una persona arrepentida, ni siquiera, de verdad Jesucristo, ni siquiera quiere mencionar lo que fue en su vida pasada. Porque eso es realmente sacar eso a relucir, es sacar el pasado y realmente se da cuenta que eso no te engrandece, sino que realmente te avergüenza. Entonces, si ya tú fuiste realmente redimido por la sangre del Cordero, ¿qué haces sacando al presente tu vida pasada cuando realmente tú caminabas de manera impía y pecadora delante de Dios? Eso no te engrandece. Eso realmente te demerita delante de otros hombres. Te puede engrandecer delante de hombres que no son cristianos, que ven eso como una grandeza, que ven eso como algo, tú sabes, cimero en sus vidas. Pero eso no te engrandece a ti personalmente, ni delante de la congregación de los hermanos te engrandece, y mucho menos delante de Dios. Entonces, el testimonio de una persona renovada, el que era adúltero ya no es adúltero, sino que enseña a otros hombres a no ser adúlteros, o la que era adúltera ya no es adúltera, enseña a otras mujeres a no ser adúlteras. El que robaba ya no es ladrón, enseña a otros a trabajar y a compartir su ganancia. ¿Tú me entiendes? El que era un mentiroso, ahora ya no sigue diciendo mentiras en el reino de los cielos, sino enseña a otros a ser sinceros y a valorizar la verdad y a vivir conforme a la verdad. Aunque tengas que reconocer que metiste la pata, que te fuiste completo del cuello y que tengas que pedir perdón. Pero de eso se trata el reino de los cielos. De pedir perdón y de perdonar. El primer perdón que nosotros pedimos y que obtenemos es de parte de Jesucristo. Pero así como fuimos perdonados, estamos llamados también a perdonar. Esas personas que dicen yo no perdono esto, están operando bajo una atmósfera del reino de las tinieblas. Tienes tinieblas en tu corazón, tienes maldad en tu corazón. Y no le estás haciendo daño a nadie, nada más que a ti mismo. Y no estás afectando otra cosa que la comunión que tiene que haber entre ti y Dios. No está plenamente como tiene que estar, porque hay algo que la está estorbando. Y es la dureza de tu corazón y la malicia que hay en tu corazón, porque tú has decidido abrazar esa malicia en tu corazón. Nadie te está obligando a abrazar esa malicia en tu corazón. El único ser que impone que se quede la maldad en el corazón de un hombre es el mismo hombre que porta esa maldad. Si tú decides echar fuera esa maldad de tu corazón, esa maldad no va a habitar más en tu corazón, sea cual fuere. Por lo tanto, tenemos, como dice la palabra de Dios, que despojarnos de toda malicia. Y el testimonio de nuestra vida es lo que realmente testifica de nosotros mismos que nosotros somos discípulos de Jesucristo. Ojo, llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios no nos hace discípulos de Jesucristo. Porque yo conozco gente que cuando entra en la iglesia es un curso y otro curso y otro curso y ya piensan que son discípulos de Jesucristo. No, eso no te hace discípulo de Jesús. Error. Asistir y permanecer en una iglesia, gente que se convierte y quieren estar todos los días en la iglesia, eso no te hace discípulo de Jesús. Y no estoy diciendo que sea malo
adquirir conocimiento de la palabra de Dios ni ir a la iglesia. Es importantísimo congregarse, vivir en comunión y estudiar la palabra de Dios. Pero lo que realmente te hace un discípulo de Jesucristo es cuando tú abrazas la palabra de Dios. Cuando dejes que ella entre en tu vida y que ella forme ahora el cimiento en tu vida, que forme la guía, que sea la guía por la cual tú vas a dirigir tus pasos y vas a guiar tu vida. Pero si tú entras en la iglesia y tú recibes conocimiento de la palabra de Dios, ya yo leí la Biblia, pero tú sabes, yo creo en Dios a mi manera, y mi papá era así, mi mamá era así, etcétera, etcétera, tú realmente no has abrazado la Biblia. Tú has llenado tu mente de conocimiento de la palabra de Dios, te estás reuniendo en la iglesia como un lugar donde hay buenas personas, donde tú vas a conocer personas, tú sabes que van a ser agradables contigo y tú agradables con ellas. Eso parece más bien como un club social. Vas a pasar buenos momentos y vas a estar en un buen lugar. Pero tú no estás siendo transformado. Tú no estás siendo renovado por la palabra de Dios. Estás mal. No, que si tengo este don, he escuchado a muchas personas con este pensamiento errado. Es un pensamiento bien errado. De que una persona está bien porque tiene un don de discernimiento, don de enseñanza, porque tiene un don de lengua, o porque tiene un don de sanidad, o porque cualquiera que sean los dones que están en la palabra de Dios, que tenga un don. Y entonces esa persona ya, es espiritual, está bien. No, Señor. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. No es por los dones que nosotros vamos a conocer realmente quién es Jesús y quién está en Jesús, quién está siendo transformado y renovado por la palabra de Dios. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo enseñó, por sus frutos los conoceréis. Y si no tienes el fruto del Espíritu, ojo, en Gálatas está escrito el fruto del Espíritu, que tiene todas esas características de paz, paciencia, benignidad, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas que dicen, yo amo al hermano, pero yo no tengo paciencia con el hermano. Pues vas a tener que analizar tu amor. Lo vas a tener que analizar. Porque el fruto del Espíritu tiene todas esas características. No son individuales. Y no son los frutos del Espíritu. Como he escuchado muchas veces, muchos mensajes, porque los frutos del Espíritu, como que puedo tener un fruto y el otro no. Coge este fruto porque este sí, este trabajando en este y en esto no. No, es el fruto del Espíritu. Como que son características del fruto del Espíritu. Ahora están los frutos de la carne, de toda la impiedad y de toda la inmundicia de la carne. Pero es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está diseñado para echar fuera los frutos de la carne. ¿Ok? Pero eso no se logra y no se obtiene si no es a través de un proceso de renovación y de santificación. Dejando de que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Porque tampoco es de que yo lo voy a lograr por mi esfuerzo. Cuidadito ahí. Cuidado. Estás pisando en un terreno bien cenagoso. Si tú piensas que tú vas a obtener las cosas en el reino de los cielos por tu esfuerzo. No estoy diciendo que no te tengas que esforzar y que no te tengas que sacrificar. Porque el apóstol Pablo dice de que él no combate como tirando golpes al viento, sino que él pone su cuerpo en servidumbre, que es disciplina su cuerpo, que lo lleva a realmente alinearse a la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el mismo apóstol Pablo reconoce de que esto es una lucha en la cual el Espíritu Santo tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿En qué momento? ¿En el momento que voy a salir para la calle? No. Tiene que estar presente 24/7. Las 24 horas de cada día de la semana. A cada momento, a cada segundo, tiene que estar presente. Esto no es de que me pongo la camisa ahora de santurrón y voy a caminar ahora con el Espíritu Santo en el tiempo que yo quiero caminar. Y cuando me quite la camisa de santurrón y me pongo la camisa de pecador, entonces voy a caminar como me da la gana y hacer lo que me da la gana. Eso no es así. Si tú quieres vivir una vida en crecimiento espiritual, quieres vivir una vida renovándote espiritualmente y creciendo espiritualmente, pues transformando tu vida conforme a la palabra de Dios, pues
usted tiene que caminar con el Espíritu Santo y no contristarlo. ¿Ok? Ahí tenemos, para cerrar, voy a leer el último versículo, que ya he hablado de él, pero ahora lo voy a leer. Y esta pregunta se le hicieron a Jesús para tentarle. Qué hipócritas estos fariseos, estos religiosos que venían constantemente para poner tropiezos a Jesús y le hacían preguntas para tentarle. Y hablo de esto porque el mover religioso aún está presente en la iglesia, en el pueblo de Dios. Es una línea muy delgada que hay entre ser un verdadero discípulo y convertirte en un religioso. Hay que tener un cuidado extremo con eso. Un cuidado extremo. Cuando tú ves a una persona engrandeciéndose a sí mismo, en vez de engrandecer a Jesucristo. Cuando tú ves a una persona tratando de tomar dominio sobre el pueblo, cuando realmente dominio sobre el pueblo lo tiene Jesucristo, tú lo único que eres es un siervo de Jesús para hacer la obra de Jesús en la tierra. Cuando tú ves estas características y otras más, ahí ya se está poniendo de manifiesto un ser religioso. Aunque ayer no lo era, pero si hoy comenzó con esas características, ya hoy comenzó a ser un ser religioso. Y desgraciadamente, los hombres tenemos las características de endiosar a los hombres que están al frente de las congregaciones, y a veces las congregaciones son las causantes y las culpables de dañar a los líderes que están al frente de las congregaciones. Tenemos que reconocer lo que es así. No hay que endiosar a nadie, no hay que idolatrar a nadie, hay que tenerlo en una doble honra, como dice la palabra de Dios. Pero no te pases de ahí, porque te pasas de ahí y ya estás cayendo en idolatría. Entonces vinieron estos maestros de la ley y le preguntaron a Jesucristo. Está en Mateo 22, versículos de 36 a 40. Escucha, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Añadió, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como ya lo había dicho antes, lo vuelvo a repetir. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. Jesucristo pone esta condición. Porque es muy fácil decir, no, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y el prójimo es su problema. No me agrada, o hace cosas que no me gusta, o yo pienso así, él piensa a su manera, y yo en mi lado, en el suyo. Yo he escuchado mucho eso. Nosotros en nuestro lado y tú en el tuyo. Así. Y eso no es amar al prójimo. No, nosotros vamos a Dios. Yo amo, yo amo. Tú no amas a nadie. Tú te amas a ti. Tú tienes un ego muy grande en tu vida, enmascarado en una apariencia de piedad y de santidad. Desgraciadamente es así. Pero que nada más que existe la pequeña circunstancia y vuelves a ser tú mismo. Y vuelves a humillar, vuelves a maltratar y vuelves a imponerte. Qué triste. Hay muchas personas así en el pueblo de Dios. Y muchos liderando la iglesia. Qué triste. Y otros no liderando la iglesia, pero frente a sus casas. Que la santidad no comienza en la iglesia. La santidad comienza en la casa, en la vida personal. Ahí comienza el ministerio de cada hombre cristiano. O de cada mujer cristiana. O de cada hijo que tiene a sus padres. Porque los hijos tienen el deber de honrar a sus padres. Dice la Biblia. Pero hoy en día se enseña todo lo contrario. Se enseña a no guardar honra a los padres. No se enseña a ser amoroso con las esposas. No se enseña a las esposas a ser respetuosos con los esposos. Todo está diseñado para destruir a la familia que Dios creó. Por eso, los cristianos tenemos que ser renovados y transformados por la palabra de Dios. Si nuestra vida y nuestro hogar está funcionando a la altura, de la misma manera que a la altura
y la manera de un hogar del mundo, pues tenemos que reconocer nosotros mismos que estamos muy mal delante de Dios. Nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y eso no comienza en la iglesia. Eso comienza en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra vida personal. Tenemos que ser luz para el mundo. Y no tratar de fingir. No es fingir. Yo me he quedado impresionado muchas veces cuando hay personas que me han venido y me han dicho algo. Porque el mundo te observa. El mundo te escucha. Y muchas veces a mí personas me han dicho algo de mí y de mi esposa que yo me he quedado así como diciendo, ¿y en qué momento esta persona nos observó y se dio cuenta de esto? Porque nosotros no lo hacemos para estarlo anunciando a las personas. Lo hacemos natural porque somos así. Sin embargo, me he dado cuenta de que el mundo lo observa. Y me han hecho comentarios de una manera admirada. Como que elogian eso en nosotros, que no lo ven en otras parejas, ni siquiera en sus matrimonios, en sus vidas. Pero nosotros no lo hacemos realmente para que nos elogien, para que nos engrandezcan. No hacemos para eso. Lo hacemos porque queremos estar bien delante de Dios. Más bien queremos cambiar cada día. No vemos las cosas buenas que tenemos. Estamos viendo las cosas malas que tenemos que cambiar, aún las que nos quedan. Porque estamos todavía en un proceso. Y mientras más nos quitamos, y mientras más la luz está en ti, pues más ves. Mientras más intensa sea la luz, mientras más entre en ti, mientras más comunión tengas con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, pues más cosas malas ves en ti que tienes que ir quitando. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen delante de la luz. No pueden sostenerse, no pueden estar. Y en una misma habitación no puede haber luz y tinieblas. Por lo tanto, si la luz de Cristo entra en tu vida, todas las tinieblas, toda la maldad que hay en tu corazón tiene que salir. No puede haber comunión con la luz y con las tinieblas en tu corazón. Eso es mentira. Vivir en santidad es andar y vivir conforme a la palabra de Dios. Para amar al prójimo como nos enseña la palabra de Dios, es menester vivir en santidad. Y para vivir en santidad es necesario acoger, abrazar las enseñanzas, instrucciones y mandamientos que nos llegan a través de la palabra de Dios. Por eso traje estos 3 atributos de Dios. No para describir lo verdadero que es Dios, que lo pudiéramos hacer, lo santo que es Dios, que lo pudiéramos hacer, y el amor de Dios, porque Dios es amor, que lo pudiéramos hacer un estudio de cada uno de estos atributos, o muchos estudios, sino para ver cómo esos atributos comienzan también a ser parte de nuestra vida. Porque para eso vino Jesús, para ser nuestro guía y para ser nuestro maestro. Por eso él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No podemos realmente decir que amamos a Dios si no caminamos conforme a la verdad de la palabra de Dios. No podemos decir que verdaderamente tenemos comunión con Dios si no caminamos conforme a la verdad de la palabra de Dios y vivimos en santidad conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Estos 3 atributos, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que son indisolubles. Cuando tú quieras poner bajo el prisma del discernimiento si realmente tú amas a Dios, no que te pongas ahora a juzgar a todo el mundo, a ver si aquella persona ama a Dios y aquella ama a Dios. Recuerda que la enseñanza más grande que tiene la palabra de Dios es que aprendamos a quitar la viga que tenemos en nuestro ojo, antes de pretender de quitar la paja que está en el ojo del hermano. Enseñanza de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que tener presente que estos 3 atributos, verdad, santidad y amor, si aún no lo habíamos tenido en cuenta como algo grande en nuestra vida, pues debemos comenzar a practicarlo de ahora en adelante. Te deseo desde aquí que este mensaje realmente
te sirva de bendición, te sirva de que puedas realmente meditar en él, analizar en él, que lo aproveches al máximo. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia y deseo que el sueño de Jesús en tu vida, el ministerio que tiene Jesús en tu vida se active y se llene con toda la verdad, con toda la santidad y con todo el amor de Cristo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.